Bueno, buenos días a todos. Yo soy Alejandra Poropat, una de las docentes de la cursada de Neumo, de esta cursada especial en tiempo de una emergencia sanitaria y en época de la pandemia. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. Todo es un esfuerzo bastante importante para todos para poder llevar a cabo esto, ¿no? Bueno, igualmente esta es una clase que ustedes podemos discutir dudas por el foro que ustedes me mataron, inclusive los que no tenían el código, demás que yo recién lo mandé también, y si tienen algunas dudas, y después poder hacer un Zoom eh, para evacuar algunas dudas. Yo esta semana estoy en el servicio hasta las 12 del mediodía y la que viene estoy en sala de COVID, así que tendría que ser un día a la tarde, de 1 a 2 de la tarde, eso lo combinamos, ¿sí? Podría ser cerca del fin de semana. Bueno, comienzo con la clase, a ver qué les parece y qué podemos sacar de deducción de esto. Bueno, a mí me toca hablarles de PPD, BCG y quimioprofilaxis. Pero el tema se centra en la quimioprofilaxis, porque se utiliza la PPD. Yo primero les voy a hablar unas palabras de la PPD, voy a hablar de quimioprofilaxis y después un poco de BCG. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, la PPD, que es la quimioprofilaxis, se utiliza la PPD, ¿no? Que es un derivado proteico purificado. Es la reacción tuberculínica, que es un método que sirve para ver si está infectada la persona, si estuvo en contacto con el bacilo de Koch. No es en adultos, no dice que está enfermo, no es un diagnóstico de enfermedad, sino es un diagnóstico de infección latente que se dice. O sea, que es la persona que le da positiva tiene mayor riesgo a enfermarse. ¿Sí? Desde ya es que la persona estuvo en contacto con el bacilo de Koch. Una persona que trabaja en salud, que estuvo en mucho contacto con tuberculosis, probablemente tenga una reacción, una PPD importante más de 10. Muy bien. ¿Qué es el fundamento? Yo muchas veces me adelanto a las diapositivas, ¿no? Bueno, él es un diagnóstico de infección tuberculosa latente. No se debe utilizar como único diagnóstico, no es el único diagnóstico porque de hecho muchas personas que, como dije antes, trabajan en salud, tienen PPD positiva y están en perfectas condiciones. En chicos es diferente y es otro tema. Pero mire la prevalencia de infección. Nosotros somos un país donde hay mucho riesgo de infectarse de tuberculosis con una prevalencia alta. Por lo tanto, a nosotros nos es muy válida la PPD. Después les voy a contar cómo la usamos también. ¿Ok? Bueno, el fundamento de la prueba también se basa en la capacidad de las micobacterias de inducir una reacción celular retardada. La PPD derivado proteico purificado, y es una reacción PPD positiva, no significa enfermedad, sino que el individuo en algún momento de su vida estuvo sensibilizado, estuvo en contacto y se ha sensibilizado, como bien dije antes. Bueno, se inyecta 1 centímetro cúbico de PPD debajo de la capa superficial. Antes se colocaba en el antebrazo, se puede colocar más sobre
viene en el antebrazo, pero más sobre la parte superior, y se hace como una pequeña, como me enseñaron en el Muñiz, una pequeña lentejita, ¿sí? Con el bisel hacia arriba. La inyección causará una discreta elevación de la piel, como dije antes, una pequeña lentejita. Se utilizan jeringas de un solo uso para tener una forma adecuada para eliminar las agujas y demás. Bueno, hay que instruir al paciente para que no se rasque para la zona de donde fue la punción, que se puede lavar la zona y demás. Y esta PPD se lee entre las 48 y 72 horas. Por eso en el hospital nunca se da, siempre se trata de dar los lunes, los martes y los miércoles para poder leerse en la semana, y no, ya jueves y viernes no se da, para que no caiga el fin de semana la lectura. Bueno, y lo que es importante, que lo que se mide con una regla es la induración, no el eritema. Bueno, 72 horas, bueno, el registro es positivo. Ahora vamos a ver cómo es lo que es positivo en cuántos milímetros y lo que es negativo. Que es la lectura de la induración en milímetros. Bueno, el efecto booster, ¿qué es? Es una respuesta muy débil a la PPD. En pacientes mayores de 55 años, vacunados de BCG, pueden dar esto, y en estos casos se repite la prueba pasado 7 o 10 días, reforzando la respuesta inmune. Porque la tuberculina no se sensibiliza aunque se practique más de una vez. A mí siempre me dio negativa y siempre me dieron un montón de PPD y me sigue dando negativa. Bueno, los falsos negativos. Infecciones víricas activas, sarampión, parotiditis, vacunas con virus vivos, condiciones como terapias inmunodepresoras con corticoides, hipoproteínas, insuficiencia renal crónica, desnutrición, neoplasias, eso pueden dar negativos, ¿no? VIH, los falsos positivos, errores de la técnica, de la preparación, conservación, micobacterias atípicas y vacunación previa con BCG. Bueno, ¿para qué se usa? Esto es importante, se usa como, en chicos se puede utilizar como diagnóstico de la enfermedad. Se puede utilizar, lo más que se utiliza es de manera epidemiológica, y también es una búsqueda activa de los llamados grupos de riesgo. Esto es muy importante también. Ahora yo después les voy a explicar cómo hacemos nosotros, ¿no? Y cómo la idea también es hacer para proteger un poco, ¿no? Con la PPD. Búsqueda activa de los llamados grupos de riesgo, VIH, inmunodeprimidos y poblaciones cerradas. Indicaciones, personas que han estado en zonas altas de prevalencia de tuberculosis. Nosotros lo hacemos muchas veces en escuelas y en comunidades o en familias donde hay mucho riesgo, donde viven con hacinamiento y demás, entonces es importante la indicación de la PPD. Bueno, veterinarios, zonas de morbilidad conocida como factor de riesgo para la tuberculosis y estudios de contactos con enfermos tuberculosos. Bueno, ¿cuándo es positiva y cuándo es negativa? De 0 a 5 se piensa que es negativa. Pacientes VIH, personas con casos recientes de tuberculosis, evidencia radiológica de tuberculosis antigua, pacientes con trasplantes de órganos, inmunodepresión y demás. De 0 a 10, residentes o empleados de prisiones, todo eso
si da esto, nosotros la podemos considerar positiva. ¿Por qué? Porque hasta 5 se la denominaba negativa, de 5 a 10 dudosa y más de 10 positiva. Esto, como lo tienen acá, la reacción de la PPD positiva, en estas poblaciones, los VIH, los residentes, como puse, y las personas con factores de riesgo para la tuberculosis, se consideran positivos. Bueno, contraindicaciones, no existen muchas contraindicaciones, se puede repetir teniendo en cuenta el efecto booster en vacunados, y no hay, realmente es una vacuna muy inocua. Bueno, las reacciones adversas, eritema, dolor y picor es la mayoría. Esto yo prácticamente casi no lo vi, ¿sí? Las adenopatías, las necrosis en la PPD, sí se puede llegar a ver en la BCG, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo se utiliza esta PPD y la quimioprofilaxis y los controles de foco, que es lo importante, es el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, se denominan contactos a todas personas expuestas o relacionadas con el caso índice. El caso índice es el que tiene la tuberculosis bacilífera, ¿sí? Entonces, viene alguien que está en una familia, que son 6 personas, y tiene tuberculosis positiva y vive en una casa. ¿Sí? En una casa no muy amplia. Bueno, entonces el caso índice es el que primero tiene la tuberculosis bacilífera. Después, se los clasifica de acuerdo, o sea, los convivientes son los de alto riesgo, ¿no? Desde ya. Se los clasifica como de alto riesgo los contactos diarios mayor de 6 horas. De mediano riesgo, menor de 6 horas, bajo riesgo, contacto esporádico. Las personas inmunocomprimidas siempre son de alto riesgo. Por esto es importante ver el contacto en los colegios, ¿sí? Que están en un aula, a veces un aula cerrada, con poca ventilación y demás, de 4 a 6 horas. No es lo mismo un alumno que se sienta al lado, que va a estudiar y demás, o el aula, ¿sí? Del alumno bacilífero, que el preceptor o el profesor que va una vez cada tanto a dar clases. Es diferente. Muy bien. La fuente de infección es el enfermo con tuberculosis pulmonar, que es la que es contagiante, y la laringia también. Son las dos bacilíferas, porque se eliminan bacilos en las secreciones. El mayor riesgo de contagio lo representan los pacientes con directo en el esputo, los que tienen una lesión generalmente abierta, ¿sí? Puede ser negativo, pero con crecimiento bacilar, los que tienen cultivo positivo también, y los que tienen tuberculosis pulmonar. Si es abierta por la lesión, que según alguna cavidad o demás, es altamente contagiante. Pero muchas veces son negativos, pero son pulmonares y las lesiones se ven. Entonces se piensa que contagian. Porque la baciloscopía negativa no descarta la necesidad de realizar estudio de contactos. Bueno, diagnosticar todos los contactos infectados o enfermos, o sea que yo tengo un caso índice, entonces tengo que estudiar a todos sus contactos, hacerle PPD, radiografía de tórax y un hepatograma. ¿Sí? Muy bien. Diagnosticar a todos los contactos infectados o enfermos, tratar precozmente y reconstruir la cadena de transmisión para identificar el caso índice, en el caso de que no lo tengamos. Bueno, hay que hacer un registro de todos los contactos, un examen exhaustivo, bueno, la PPD, la radiografía de tórax,
Si está con síntomas, hacerle un examen de esputo y un hepatograma, por si hay que hacerle quimioprofilaxis con isoniazida o con rifampicina. ¿Okay? Bueno, hay que tener un registro de los datos del caso índice, ¿sí? Para ver si era bacilífero, para ver si era sensible y demás, y datos de los contactos. Bueno, hay que los niños, porque hubo muchos cambios a través del tiempo de esto, ¿no? Antes, a los menores de 15 años se hacía la quimioprofilaxis, después de los 35, en Ciudad se hace después de los 35 según los planes nacional o de CABA. Y después también es ojímetro y del del médico que lo trata, del buen criterio del médico que lo trata. Bueno, siempre con los chicos hay que tener mayor cuidado porque son los más vulnerables. Si en los chicos no hay contraindicación o digamos, no hay contrariedades de hacer quimioprofilaxis. Bueno, en especial en el examen clínico hay que tener cuidado, tener en cuenta en los chicos, hacer énfasis en la observación si tiene cicatriz de BCG. Recuerden que es al nacimiento nada más, después de 2 kilos. Cuando pesa, después que pesa 2 kilos. O sea, 2 kilos es lo mínimo para empezar a vacunar la BCG. Y se hace al nacimiento nada más, como después vamos a ver. Bueno, ver si tiene nódulos de la BCG, busca de ganglios, ver si tiene reacciones cutáneas, un eritema nodoso, queratoconjuntivitis y ver la radiografía de tórax. Bueno, la prueba de la tuberculina, que es lo que dije antes, la PPD, es una reacción de hipersensibilidad retardada frente a proteínas bacilares. Bueno, con la técnica de Mantoux se lee 48 a 72 horas, como dije, y el nivel de corte se hace de la siguiente manera: de 0 a 4 negativa, de 5 a 9 dudosa y mayor de 10 positiva. Nosotros, entre 5 y 9, como somos una zona muy prevalente, que hay muchísima tuberculosis y hay un riesgo muy alto de enfermar, esta se puede tomar a veces como positiva. Ténganlo en cuenta. Bueno, en pacientes que presentan inmunocompromiso, inmunodepresión, HIV o no, se fija el valor igual o mayor de 5, o sea, este que yo decía, de 5 a 9. Las reacciones falsas negativas pueden observarse en estados de inmunidad alterada, transitoria o permanente, desnutrición, diabetes, condición de VIH o TB grave. También dependen de la potencia del reactivo, eso ya lo dije antes, de la aplicación en la lectura y las falsas positivas con una técnica deficiente, reacciones cruzadas con micobacteria y vacunación con BCG. Bueno, indicaciones, también lo dije antes, diagnóstico de infección de TB en contactos para estimar una tasa de prevalencia e incidencia, también en los lugares cerrados, y detección de infección de TB en personas con mayor riesgo, ¿sí? Para ver infección latente, TB latente. Bueno, se denomina viraje tuberculínico a la variación de 10 milímetros o 5 milímetros que pasa de 2 a 3 meses. Por ejemplo, hay un paciente que tiene tuberculosis y que está en un colegio
o en un aula, o en una casa. Viene el familiar, el contacto, y da negativo. Entonces, como es, se esperan 3 meses, se puede volver a hacer la PPD, y si esa PPD da positiva, eso significa un viraje tuberculínico, que mayor de 5 milímetros, entre la primera y la segunda, alrededor de 3 meses. Bueno, refleja infección reciente y ahí se hace quimioprofilaxis por 6 meses. Bueno, esto es por esta reacción es provocada por la activación de los linfocitos T de memoria sin mediar nueva infección. Puede distinguirse el viraje tuberculínico aplicando una segunda inyección de PPD entre la primera y la tercera semana. Esto también es para diferenciar el booster del tuberculínico. Pero el tuberculínico es cuando hay más de 5 milímetros entre la primera y la segunda. Bueno, hay que estar atento con el examen radiológico y el bacteriológico. Muy bien, hay personas no infectadas, infectadas y enfermas. Las no infectadas son PPD negativas, infectadas PPD positiva, de acuerdo con si son personas que son de riesgo, mayor de 5, y personas que no son de riesgo, mayor de 10. De riesgo quiere decir entre 5 y 9 personas inmunodeprimidas. Y enfermas son las que tienen baciloscopía positiva o la placa patológica. La quimioprofilaxis es una intervención médica destinada a reducir el riesgo de enfermar de una población susceptible, como nosotros que tenemos mucha población, por ejemplo, en los barrios vulnerables. Los pacientes con vertidoras recientes, especialmente niños, esos se le hace quimioprofilaxis, ¿sí? Menores de 15 años sobre todo, los pacientes VIH positivos, las personas portadoras de lesiones fibróticas, como silicosis y demás, y los que reciben inmunosupresores y menores de 35 años. El corte es 35 años. 35 años, menor se hace quimioprofilaxis, mayor no. Esto es muy controversial porque nosotros, como tenemos muchos barrios vulnerables, muchas personas expuestas, a veces personas que tienen una PPD mayor de 10, que tienen contacto un hijo que tiene tuberculosis, que viven hacinados en los barrios vulnerables, le hacemos quimioprofilaxis. Bueno, la primaria es como dije antes, son con los que tienen la PPD negativa. Indicaciones: pacientes HIV negativos, personas sanas, menor de 35 años, contactos estrechos, con bacilíferos, ¿sí? Menores de 15 años, y el corte es a los 35 años, como dije antes. A los pacientes que tienen PPD negativa, se les debe repetir la PPD a los 3 meses, prácticamente, ¿sí? 12 semanas. Y vemos si vira o no. Reacción negativa, 3 meses, reacción positiva, 6 meses. Entonces, si nosotros hacemos, y tiene una PPD negativa, hacemos por 3 meses quimioprofilaxis y le volvemos a repetir la PPD. Si esa PPD da negativa, no se hace más nada. Si esa PPD da positiva, se extiende la quimioprofilaxis hasta los 6 meses. Bueno, tratamiento de la infección latente. Se administra durante 6 meses, se puede utilizar, generalmente se utiliza isoniazida, muchas veces se puede utilizar rifampicina, si sabemos de que no de que el caso índice no es sensible,
o hay algún problema con la isoniazida, ¿no? Y en la multiresistencia es muy controvertido. Bueno, las drogas que se utilizan para la quimioprofilaxis, como dije antes, es la isoniazida, 5 miligramos kilo día, durante 6 meses en los casos que da positiva, o que en los casos en que el viraje a los 3 meses da positivo. Inmunodeprimidos 9 meses, se puede dar durante el embarazo, no hay ningún problema. Tiene una alta toxicidad hepática que hay que suspenderla. Y en la resistencia a la isoniazida se da la rifampicina, que se da 10 miligramos kilo día durante 4 meses. Bueno, las indicaciones. Contactos domiciliarios, como dije antes, que nosotros vemos mucho en el hospital, en los barrios vulnerables. Los niños tienen mayor riesgo a enfermar. Los mayores de 35 años hay que evaluar eso que dije antes, ¿sí? Si nosotros, el riesgo-beneficio, si nosotros lo tenemos, que vive en una villa, que tiene entre 45 y 50 años, que tiene un hepatograma normal y tiene una PPD de 15, nosotros, nuestro equipo, no lo duda demasiado, ¿sí? Así que hay que evaluar esto del riesgo-beneficio. El viraje tuberculínico, dije antes, tiene PPD negativa, todo bien, el contacto estrecho con positivo, PPD negativa, hace 3 meses de tratamiento con quimioprofilaxis y a los 3 meses se le repite la PPD y da positiva. Eso es el viraje tuberculínico y se extiende hasta los 6 meses. Bueno, historia de TBC activa con terapéutica inadecuada o sin ella, habiendo descartado la enfermedad actual. Eso hay que tener cuidado. Bueno, hallazgos radiológicos de lesiones que sugieren TB pulmonar del adulto sin tratamiento previo. Esto hay que evaluarlo. Tratamiento con inmunosupresores, con corticoides. Pacientes con enfermedades inmunosupresoras, especialmente VIH, y pacientes con enfermedades como silicosis, diabetes. Eso hay que tener siempre y siempre tenerlo en cuenta y hacer quimioprofilaxis, ¿sí? Silicosis, diabetes, antecedentes de carcinomas, gastrectomía. Bueno, ahora les voy a hablar de BCG y terminamos, ¿sí? Muy bien. La BCG es la vacuna de Bacilo Calmette Guerin. Es una vacuna viva, de bacilos vivos atenuados, derivada del Mycobacterium bovis, ¿sí? Que hay, es esparcida en todo el mundo, hay un montón de productos elaborados, comercializados en el mundo. Bueno, acá ven cómo se usa, donde más la usamos y donde menos se usa. Por ejemplo, en Estados Unidos no se usan porque no la consideran una zona de riesgo. No está recomendada por eso. Esto es de la OMS. Bueno, la efectividad. Protege frente a la TBC pulmonar neonatal, porque se da al nacimiento nada más, porque protege de las formas graves, la meningia y la diseminada. ¿Sí? No tiene sentido darla después de los 6 años. O sea, protege contra las formas graves y la meningia, como dije antes. Meningia y miliar. Reacción local en el 95%, es muy segura, ¿sí? En chicos, bueno, da una escara y una cicatriz final. Hay un riesgo de BCG diseminada, sobre todo en los que tienen VIH, son VIH positivos. Las recomendaciones.
Bueno, están recomendadas como nosotros, ¿no? En regiones donde tenemos un alto índice de incidencia de tuberculosis, los países con baja incidencia, como vimos que en Estados Unidos o Canadá y demás, que eligen no vacunar, pueden hacerlo o no, los países con incidencia elevada en descenso, la pauta es una única dosis al nacimiento o en la primera ocasión que sea posible, ¿sí? Eso depende también. Bueno, y recordemos que es muy segura en el recién nacido lactante, recordemos que es a los 2 kilos, y no son necesarias las dosis de refuerzo. Antes nos daban a los 6 años, que la sacaron no hace muchos años, eran unos 10 años que la sacaron un poco más, y antes nos daban a los 16 años cuando sacábamos el documento. Bueno, esto es como digamos que está cubierto de BCG, ¿sí? La vacunación de BCG, esto es del 2016, también de la OMS. Bueno, vacunación de poblaciones especiales. Bueno, se recomienda en la edad escolar o individuos, esto es no en todos los países, ¿no? En individuos con tuberculina negativa, con manto negativa o con el interferón negativo, recomendadas en edades posteriores si hay exposición ocupacional, gestantes no recomendadas, en inmunocomprimidos contraindicadas, lactantes expuestos intraútero, niños con infección por VIH, está contraindicada, y neonatos de madres con estatus de VIH desconocido. Lo mismo, ¿sí? Sobre todo hay que tener cuidado con las personas que tienen VIH o que uno puede temer que lo tengan, ¿sí? Muy bien, dosis y administración es una dosis única, ¿sí? Intradérmica en los menores de 1 año, se hacen al nacimiento, actualmente al nacimiento, y con que lleguen a 2 kilos. Antes, hará unos 20 años más o menos, eran los 3 kilos. Y después cambiaron, a unos 10 años es con 2 kilos, ya que tenga el bebé, 2 kilos se lo vacuna. Bueno, me despido. Cualquier cosa que ustedes tengan, dudas, me pueden consultar por el foro, ¿sí? Que estuve respondiendo hoy. Si tienen algún problema, me lo pueden decir por ahí, que yo si puedo no, les voy respondiendo. En el momento en que pueda. Recordemos que estamos en una emergencia sanitaria y que es un momento difícil para todos. Pero hay mucha voluntad, así que, bueno, todos nos podemos poner de acuerdo, ¿ok? Bueno, para estudiar este tema tienen los consensos de la AMR, la CEPAR, que es de otro país, que es española, pero es excelente, todo lo que es de la CEPAR es excelente, la AMR y lo del Instituto Bacareza. Usen esas 3 cosas para hacer este tema que yo creo, y fijarse lo que yo dije, ¿no? Yo con esto es más que suficiente. Yo cuando voy poniendo los temas voy diciendo la bibliografía, ¿ok? Bueno, hasta la próxima, y bueno, como dije antes, cualquier cosa me contestas por el foro y espero encontrarnos directamente, ver si podemos armar un Zoom para evacuar las dudas que quedan. Bueno, hasta luego y que tengan una buena semana. Yo hasta la semana que viene no los voy a ver. Hasta luego.